Bueno, continuando con el video, entonces vamos a ver cómo implementar la clase de Flask WTF Forms, que nos permite crear formularios utilizando la extensión de Flask WTF. Para esto entonces vamos a importar. Primero que todo vamos a instalar Flask WTF. Entonces vamos a darle pip install. Ya tenemos el entorno virtual activo, entonces vamos a darle pip install Flask WTF. Una vez instalado esto, pues tenemos que actualizar el requirements, ¿no? Requirements, para que la nueva librería pues quede actualizada en el archivo de requerimientos. Aparte de esto, necesitamos ya como tal importar la librería. Entonces Flask WTF, vamos a importar la clase Flask Form, que nos permite crear formularios sin necesidad de implementar directamente el HTML base. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear una clase que se va a llamar login form, que va a extender de Flask form, ¿sí? Va a extender de esa clase padre, y a partir de ella lo que vamos a hacer es implementar los campos que va a tener nuestro formulario, ¿sí? Aparte de esto, pues vamos a ver lo siguiente. Dentro del login form vamos a crear un campo llamado username, y este username va a ser un string file, un campo string, que se va a llamar nombre del usuario, ¿sí? Y luego vamos a crear otro campo que se va a llamar password, que va a ser un password file, password field, y se va a llamar contraseña. Luego de esto vamos a crear otro campo, ¿sí? Que va a ser el botón de submit. Y ese botón de submit lo que nos va a permitir hacer pues como tal es el enviar, simular el enviar. Entonces es submit, vamos a crear aquí el botón y va a ser un campo submit field, que va a ser enviar datos. Pero estas variables como tal no están importadas, si la logran ver, string file, password file, entonces tenemos que importarlas. Y para importarlas pues vamos a hacer lo siguiente, vamos a decir from wtforms.fields import, y empezamos a importar todos: string file, password file, string file, password file, submit file. ¿Sí? Luego de esto, como ya tenemos la clase, necesitamos que esta clase sea instanciada y ese objeto sea renderizado como tal en el HTML. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a decir login form va a ser igual a login form, que es una instancia. Aquí estamos instanciando la clase y estamos creando un objeto de la clase login form. Luego este objeto se lo tenemos que pasar al context, que se llama login form, y ese context pues va a contener la variable como tal. Luego ese login form lo tenemos que reemplazar en el HTML que tenemos, IP information. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es pues crear, por ejemplo, aquí lo vamos a hacer atrás del UL vamos a crear un contenedor que va a ser un div y que va a ser de tipo contenedor. Div class va a ser igual a container, y dentro de ese div vamos a decir lo siguiente, vamos a decir, nosotros podríamos decir loginform.username para poder renderizar el campo, loginform.username para poder renderizar el campo que tiene la clase loginform, que haría este, y luego loginform.password y loginform.submit. Pero esto es como muy repetitivo, entonces Jinja y Bootstrap nos permite otra sintaxis, y es la siguiente. Vamos a decir import, y abrimos comillas, Bootstrap
slash wtf.html as wtf. Entonces esta librería de wtf lo que nos permite es hacer uso de una función, ¿sí? Una función aquí que se llama wtf.quickform, que recibe como parámetro un objeto de tipo de la clase loginForm. Entonces aquí decimos wtf.quickform y aquí le decimos loginForm, ¿sí? ¿Por qué? Porque loginForm es el objeto que viene en el context, que contiene todo el formulario ya armado como un objeto de Python de tipo WTF, que va a ser rendereado con esta función WTF-quickform. Entonces si guardamos, venimos acá y ejecutamos nuevamente el servidor, vamos a abrir una nueva terminal, activamos el entorno virtual y vamos a decir python 3 main.py, corremos el servidor, lo abrimos y como tal ya nos abre. Si venimos acá y decimos slash show information address, nos dice que hay un error en el template de Jinja. Nos dice que tenemos un error cerrando la llave. Y vamos a ver qué error nos arroja. Línea 3, import bootstrap. Vamos a ver qué puede ser. Ah, ok, faltaba cerrar aquí el porcentaje, ¿sí? Entonces si volvemos a correr la aplicación y vamos a slash show information address, miren que como tal nos renderiza un formulario con un nombre de usuario y contraseña, ¿sí? Pero aparte de esto, nosotros pues no hemos declarado como tal que esto va a ser un método post. Bueno, de hecho, si vamos aquí, vamos a probarlo. Vamos a la parte de red, a ver qué sucede cuando yo le doy el botón enviar. Si yo le digo aquí cualquier cosa, si yo le doy enviar datos, mire que él automáticamente intenta hacer un método post hacia el endpoint show information address. Pero el problema de eso es que, bueno, primero que todo, quiero que vean que si nosotros quisiéramos hacer un formulario en HTML, nosotros tendríamos que declarar esto y escribir aquí la etiqueta method va a ser igual a post, para que se entienda que pues, el HTML va a ser un método post en el servidor. Pero como ya estamos usando la función quickform, loginForm, que a su vez es un objeto de clase loginForm que hereda de FlashForm, él ya entiende, o al usar wtf.html ya se entiende que al ser un formulario pues tiene que enviar un método post hacia el URL al que se está ejecutando como tal. Es decir, si en este caso IP information está ejecutándose en el endpoint show information address, entonces él tiene que hacer un post en este mismo endpoint. Pero nosotros no tenemos implementada una lógica para verificar que el método sea post y dependiendo de eso retornar una respuesta. Entonces por eso es que cuando ejecutamos esto pues nos sale el error de que no hay un método, no hay un endpoint que responda al método post. Y básicamente el método post es para enviarle datos al servidor, por eso nos dice método nullAwait. Y pues esto es para lo que sirve FlashWTF, nos permite crear formularios y muchas cosas más, validar datos y demás a partir de clases. Entonces en este caso miren que por ejemplo stringFile es el nombre del usuario. Pero hay algo muy interesante y es que existe algo llamado los validadores. Entonces los validadores nos permiten pues tener unas ciertas validaciones de los datos a partir de una librería. Entonces por ejemplo tenemos from wtfforms.validators
tenemos import data required. Data required es como que los campos tienen que tener algún valor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la parte del nombre de usuario, pues podemos implementar data required para que valide que al menos tenga datos ese campo. Entonces, dentro de este string file hay un segundo parámetro que se llama validators. Va a ser igual a un arreglo donde van a estar todos los validadores como instancias de la clase. Entonces, en este caso data required, tenemos que instanciar la clase dentro de esta lista para que lo tome. Si quisiéramos, podríamos usar más validadores que están dentro de esta librería e ir declarándolos en esta lista, pero en este caso solamente vamos a usar ese. Entonces aquí vamos a implementar ese validador en todos los demás campos, ¿sí? Y acá también. Y listo. Volvemos a correr el servidor. Entonces venimos acá a la URL. Venimos acá. Si yo envío los datos vacíos, miren que no nos deja. Nos dice completa este campo como tal, ¿sí? Porque él está implementando el validador de Flask, que pues nos permite hacer esto. No hace como tal una solicitud al servidor porque eso está esto está incluido en el HTML o en el código pues del HTML como tal. Miren que aquí cuando renderiza el form action method, miren que nosotros no escribimos esto dentro del HTML, él hace automáticamente todo esto. Crea un token CSRF para que pueda validarlo con Flask y no tenemos que declararlo manualmente dentro del HTML, sino que simplemente con esto pues ya lo podemos hacer con este quick form. Por lo tanto nos ahorramos demasiado código. Y en el próximo video vamos a ver cómo implementar el método post para que podamos enviarle datos al servidor y operarlos.